Sí, en ese tiempo ese proceso que se vivía en Chile fue documentado por muchos fotógrafos, periodistas que venían de Europa, sí, de todos los lugares del mundo, porque era la revolución en libertad, era único, sí, aquí, y pensaron que iba a ser realidad, que iba a llegar a un buen término. Creo que las posibilidades de una documentación fotográfica, de una documentación también a través de cámaras con movimiento, cine, digamos, porque no había video, eran espectaculares, porque dada la participación de los campesinos, se abrían a la visita, llegaba mucha gente al campo. Entonces, se creaban ciertas condiciones de una mayor naturalidad en ese contacto como para poder haber elaborado una documentación y a partir de eso un discurso fotográfico sobre las condiciones de vida. Mi papá se vestía así, por la foto que tenemos, sí, con ese sombrero y la ropa. La que tengo acá, un poquito, ahí con su ropa. Mi mamá le tejió la chomba. Es una chomba de lana. ¿Cuántos años tenía ahí, don Elías? A ver, 27 años. Joven. 27, yo tenía un año. Sí. 27 años, pero demuestra que tiene más. Yo creo que por los trabajos forzados en el campo. Es más sufrimiento, más que pensar cómo trabajar, cómo dar más, rendir más la siembra yo creo que para dar más satisfacción en ese tiempo a mi mamá y a mí, pues, que estaban empezando y entonces yo creo que era más difícil en ese tiempo como él trabajar solo para sustento, todo el sustento para la casa. Porque la vida de la gente trabajadora, sobre todo la gente del campo mapuche, era muy dura, en condiciones de vida muy precarias, porque podía ser, no sé, pues grandes empresarios del cultivo de cereales, pero las personas que trabajaban no tenían acceso a esos cereales, y si lo tenían era muy pequeño. Cuando fue detenido por civiles y carabineros, él estaba justamente tirando urea al campo, digamos, a su sembrado. Entonces, lo que mi mamá cuenta de que él salió con un pantalón de mezclilla y una chompa tejida por mi mamá que era de color de lana y que ella para el trabajo le hacía la lana no suelta para hacerle la chaleca. Mi mamá tejía la ropa, toda la parte obrera de él. Entonces él dice que se fue con su chaleco de lana de color de oveja, de color de la lana. Esa. ¿Qué es lo que hace que esas fotografías se transformen no en un panfleto, sino en una imagen que pueda ser vista después de 50 años y que tengan un valor de todas maneras, si no con cierta inmediatez lo que está ocurriendo, al menos como un elemento que te permite conocer por un lado esa realidad y conocer además las características que esos personajes tenían y los sueños de esos personajes, aunque no los estén diciendo en un texto escrito, porque ellos están hablando nada más en su contacto con el fotógrafo. Es que justamente su fotografía trasciende lo panfletario, lo inmediato, lo más puntual, no están hechas solo para ese momento. Él no está contratado por el diario, ni El Siglo, ni El Rebelde, ni ningún diario para documentar una situación concreta allí. Él está documentando desde su propia perspectiva y su experiencia de vida, familiar además,
las condiciones de vida de un mundo que a él le parece que va a desaparecer. Ahí cuando estaban en las tomas y ponían, cerraban el acceso, y en el acceso ponían estos lienzos, esos mensajes para que supieran que ellos estaban ahí, estaban recuperando esas tierras. Pero estamos hablando de fotografía histórica en momentos en que la comunicación de masas no tenía las características que tiene ahora, ¿sí? Estamos hablando de los años 70. Bueno, yo pienso que la diferencia, una condición fundamental para poder hacer una buena fotografía en esa época, y también ahora, es que uno se involucre con la situación que está fotografiando, que la conozca un poco, que vibre, que sienta. No solamente basta con resolver de buena manera algunos problemas técnicos al momento de fotografiar, asociados a los mecanismos mismos que permitían la fotografía en esa época. Estamos hablando de fotografía análoga, de cámaras para fotografía análoga, sino que además debe haber una cierta, como te dijera, empatía, un cierto compromiso de conocer al otro, que uno se sensibiliza frente al otro y no tomarlo como un objeto que simplemente es motivo de un clic que yo hago en mi cámara fotográfica para cumplir con un compromiso que tengo con mi periódico, con mi revista o con mi agencia noticiosa. Y eso se nota. O sea, cuando uno analiza una fotografía, uno puede darse cuenta si el fotógrafo cumplía uno u otro rol. Eso habla de una ética fotográfica que se expresa en el resultado de la imagen, de una ética fotográfica. Quien después mira la fotografía aprecia eso, en las miradas, en las poses, en la expresión facial del fotografiado. Él daba asistencia técnica a través del INDAP, a través de la CORA. Hacían los proyectos para poder ejecutar el desarrollo de las mismas comunidades que se fueron abriendo. Y yo creo que dentro de lo que yo puedo decir de mi papá es que debió haber dejado huella en muchas personas, porque en ese entonces ese caballero me dijo: ¿tú eres Samuel Catalán? ¿Tú te llamas Samuel Catalán? Me dijo, sí, le dije yo. ¿De dónde eres tú? Me dijo. Yo soy de Pitufquén, le dije yo. Y sigue dando vuelta a él en la idea y me dijo: disculpa, me dijo, pero yo conocí a un Samuel Catalán, me dijo él. Sí, le dije. Y que trabajó en INDAP. Le dije. No me diga, le dije yo. Y se dieron las cosas. ¿Sabes qué me dijo? Yo conocí a un caballero, me dijo, era chiquitito así, me dijo. Y tenía mucha personalidad, él decía. Era una persona de opinión, decía. Una persona que no se quedaba callada. Entonces, cuando me dijo eso, le dije, bueno, ese era mi papá, pues, le dije. Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta en la vida que hay personas que trascienden más allá después de su muerte y te quedan recuerdos vívidos en otras personas en las cuales te quedan como los únicos recuerdos. Y han sido los recuerdos que yo he ido obteniendo en la vida con experiencias de terceras personas que no han tenido nada que ver con mi entorno más particular, sino con el entorno de lo que dejó mi papá, como huella. Como en algún minuto yo he conversado con gente sin querer, me la encontraron: tú eres Samuel Catalán, tú eres el hijo de Samuel Catalán. Cosa que no se obtenía ahí, lo intercambiaba, y de hecho, muchas, quizás cuántas sacos de papa o trigo habrá llegado hasta Tres Cerros, donde estaban los otros parientes, pues claro. Sirve para, O sea, se sigue cultivando a través de esos insumos la relación de parentesco. Y semillas para la gente, agrupadas. sí. Y todo después de lo que resultaba del trabajo, de la siembra, de eso se repartían para cada socio. La oposición quiere derrocar al gobierno, ¿cierto? Pero nosotros respondámosle con la batalla de la producción. Produzcamos más. Nosotros en el asentamiento de Camino Torre teníamos
del Socuadro teníamos como 800 novillos a media utilidad. Teníamos 500 hectáreas de trigo sembradas cuando vino el golpe militar. Teníamos tractores. Teníamos cantidades de insumos en las bodegas. Teníamos caballos. Teníamos comidas nuestras ahí. Todo se perdió. Porque yo creo que lo sintió propio, yo creo que eso es en la medida que te digan, tú puedes trabajar esto porque es tuyo, pero un tuyo colectivo, un tuyo donde se comparten, hay retribución. Se producía claro, y en el tiempo en ese tiempo había escasez de alimentos. ¿Con qué ilusión estaban ellos en ese lugar? Porque se sentían empoderados de la tierra ya ellos, que habían salido de esa servidumbre que tenían mal pagada, hambreado, campamento Lautaro, en Lautaro. Estaban convencidos de que era así, de que ellos iban a lograr una vida mejor. Aquí está esta es la marcha del MCR por el Consejo Comunal Campesino de Lautaro. Esto es el Lautaro. El 90% de los integrantes de cada asentamiento fue tomado por el MCR, le llamémosle así ahora, porque participamos todos después en el MCR. Le decía, en cada asentamiento había un consejero que lo sacábamos nosotros los asentados. Y en 2 o 3 comunidades había un representante del MCR en el Consejo Comunal. Fue muy fuerte, muy fuerte. El 90% fuimos torturados en el mismo asentamiento, amedrentados, humillados, y nos quitaron el asentamiento. Lamentablemente en el MIR se perdió una gran oportunidad de documentar el tremendo trabajo campesino que se realizó en la región. El MSR fue un movimiento político que aceleró el proceso de reforma agraria, que lo profundizó y que fue en esta región la base de la incipiente creación de poder popular. Sin embargo, yo creo que el MIR no visualizó la importancia que tenía en ese momento y a futuro documentar todo ese trabajo político y las condiciones de vida de los campesinos. Esto de Lautaro. Claro. Ahí están. Todos se venían y se ponían aquí en la entrada para que vieran de que ellos estaban tomándose ese lugar. Y el apoyo era muy grande para el movimiento campesino, sí. Dentro del Guaymapo, el campesinado es una intervención simbólica potente, porque en realidad no reconocerte, no reconocer tu identidad, tus indianidades. Entonces el campesino negó a la indígena, porque finalmente a veces eran tierras indígenas. Entonces, porque muchos movimientos indígenas, o el movimiento mapuche en general, tienen una fuerte, ¿no es cierto?, un contrapunto con todo el mensaje de la reforma agraria, porque finalmente era una segunda forma de negación. ¿Ya? Es lo que no se ha contado, lo que no se ha relatado, digamos. ¿Ya? Entonces, para los críticos de hoy día, en esta descolonización de muchas de las formas, claro, eran formas coloniales, sigue siendo formas coloniales del espacio. ¿Ya? Entonces no había, pero era una alternativa del momento.
En otras partes los fundos se los retomaron y mataron a gente, ¿ah? Mataron a campesinos. En Linares, acá en la costa, hubieron grandes represiones antes del golpe. Aquí nosotros en Lautaro no tuvimos esa, pero ya no pudieron pasar a ser expropiados los fondos que nosotros estimábamos que era necesario, porque la derecha estaba muy bien organizada. En Temuco. Fue un homenaje que se le rindió a Moisés Huentelaz, que fue muerto en una toma. Él tiene otro hermano que estuvo preso también, que se llama Félix Huentelaz. En el mismo acto, Miguel Enríquez. Los desfiles, las manifestaciones de campesinos de la región, mapuches, más organizadas fueron siempre las que organizó el MSR, y sobre todo en el año 1971, que fue el año más álgido, diría yo. El MIR era capaz de movilizar aquí, con el MSR, unos 2.000 campesinos organizados en brigadas con sus herramientas de trabajo, con letreros, algunos pintados por los campesinos, en fin, que son muy simpáticos de mirar, otros por nuestros compañeros estudiantes que iban a apoyar justamente la preparación de esas venidas, y era la fuerza que tenían esos desfiles, la fuerza que cobró el movimiento campesino y el movimiento indígena en esta región fue increíble. Yo creo que nunca más tendremos la oportunidad de ver, por un lado, la capacidad organizativa propia de los campesinos, con cierta conducción política, pero por otro lado, el grado de participación en las consignas, en la disposición a la lucha, en las exigencias. No, eso era impresionante, impresionante. Bueno, en el caso de Pardón, como él mismo señala en su libro, Chile 1971, ¿no? Y lo declara, y es poco común que eso ocurra, pero él cree encontrar en estos campesinos chilenos una vinculación profunda con 2 generaciones atrás del mismo. Él dice que su padre trabajaba con los bueyes, y yo era muy chico en ese tiempo para poder fotografiar, en fin, pero cuando yo me encuentro aquí con estos campesinos, yo estoy viendo a mi abuelo, yo me encuentro, no recuerdo la frase que usa, pero una cosa así como, me encuentro con mi pasado, me reencuentro con mi pasado, con mi propia gente. Sí, yo creo que era una mente joven, abierta a discurso, yo creo que era un tipo creyente del movimiento, porque si no, no se hubiese ido a hacerse cargo y quedarse hasta el último minuto ahí también, digamos, es decir, corriendo la suerte, porque los parientes le abrieron varios canales de escape. De hecho, la salida para Argentina por los pasos mapuche, ¿ya? No lo tomó, lo dejó, porque dijo que si era de vida iba a vivir, y si era de muerte iba a cooperar al proceso, ¿no? Se ensayó mucho con los mapuches, se ensañaron mucho. En los asentamientos se sabía que la mayoría eran mapuches. A nosotros los dieron muy fuerte. A los encargados de áreas los llevaron a los regimientos, los tuvieron 8 días y los dejaron realmente muy mal. Algunos medio locos, otros muy atemorizados, muy mal, enfermos.
porque ahí en Lautaro había pasa una calle ahora, ahí les castigaban, los sumían en el agua a las 3 de la mañana, lo llenaban con agua, después le pisaban el estómago y hacían vomitar todo el agua ¿cómo se llama? Que tomaban. Lo echaban en tambores de excremento hasta que aspiraban eso. Él fue tomado prisionero en la casa aquí en Lautaro. Le dispararon, se fue herido con un arma que se disparó de los militares que lo detuvieron esa noche, y se fue herido al regimiento Tucapel, que hoy día no existe, imagínate. O sea, si no existe el regimiento Tucapel hoy día, lo que significa que han querido ir borrando la historia de una manera totalmente diferente, para que las personas no juzguen la historia. Yo me acuerdo muy bien cuando venía cuando chico y el río lo encauzaban, lo vivían encauzando todos los días y siempre había un olor a putrefacción. ¿Quién me dice a mí que eso no eran detenidos desaparecidos, asesinados en el regimiento Tucapel? Llegaron no sé si eran carabineros o militares en ese tiempo. Llegaron a la casa buscándolo. Esa parte me acuerdo, llegaron varios. Y yo me daba cuenta que eran carabineros, porque llegaban con sus armas y en un momento mi papá estaba ahí ese día. Y le dijeron que lo detuvieron y le pusieron contra un árbol. Y manos arriba y le revisaron toda su ropa hasta los pies. Y mientras lo revisaban, yo no escuché qué me decían. Y en un momento un carabinero o era un militar me toma y me lleva a la pieza y me sube a la cama sobre la cama y ahí me dice: mira, yo te doy un dulce y dime si tu papá tiene un arma de esta. Y como un dulce era muy rico para mí, yo le dije: sí tiene. Yo le había visto un revólver así, no sé, un deporte a mi papá. Entonces le dije que sí y se lo llevaron. Y por el camino se lo llevaron esposado, con los zapatos sin cordones, y veía a mi mamá atrás llevándole la manta. Y por el camino se lo llevaron escoltado, y no supimos nada más esa vez. Fue un sueño que terminó con una terrible pesadilla. Entonces yo, de repente digo yo, a lo mejor los hijos se pelean con los papás. A lo mejor los hijos, no sé, pues, te falta el consejo de un padre, ¿cachai? Pero cuando te lo matan, y por pensar diferente, te entras a cuestionar muchas veces las cosas de la vida. Yo tenía 1 año y algo. Yo no tengo recuerdos vívidos de él, pero mi mamá me dijo, cuando veníamos a verlo acá a Lautaro, él me tomaba en su brazo y me llevaba en tractor a trabajar la tierra. Entonces era una persona que le gustaba la tierra, que le gustaba esa cosa natural que a mí también hoy me gusta. Entonces, cuando hay cosas que trascienden de las personas, esos son los cariños que uno
en el caso mío me hubiese gustado haberlo tenido, pero porque alguien pensó que aquí había que cambiar un sistema a punta de pistola, a punta de imponer una idea sin importar si hubieran muertos, torturados, desaparecidos, ejecutados, ejecuciones sin juicio, que por el hecho solamente de pertenecer a una idea política o pensar de una manera diferente al otro, te tenían que asesinar. Creo que es lo peor. Los ricos se enojaron y dijeron, no, pues, nosotros tenemos los medios económicos y vamos a ir en contra de esta situación y vamos a oprimir al pueblo y vamos a oprimir al gobierno y vamos a pedir un apoyo desde afuera para ver que nos vengan a decir que en realidad lo que está haciendo el Estado no es bueno para nosotros. Y el Estado se dio cuenta, o los aparatos más represivos, amparados por un gobierno dictatorial, reprimió a su pueblo, sacó las armas y lo mandó a matar. Que fue lo peor que pudieron haber hecho. Porque los militares o las fuerzas armadas de los países están para proteger a su pueblo, no para asesinarlo. Y no para asesinarlo por una idea, por un pensamiento. Se asesinó para cambiar la manera de vivir. Sí, yo vi todos los sufrimientos de ella. Cuántos desde el principio ella tenía que viajar a Lautaro, que a Temuco, a Villa Albón, buscando a mi papá. Salir del campo, caminar hasta Lautaro. Y se hacía acompañar con una tía. Y porque ya ella estaba como informándose y tenía miedo por ejemplo, de acompañarla. Al final, ella anduvo sola, desde el primer día. Y el mayor tiempo nos quedamos solos, nosotros éramos 3 hermanos en ese tiempo. Y nos quedamos con una tía que ahora ella fallecía, murió a los 53 años, la tía María. A mi mamá le decían un montón de cosas, que ya lo mataron, que no va a volver, que era comunista y los comunistas, a todos los comunistas los mataron. Y no, después ya crecimos viendo que ella nunca llegó. Pocas cosas nos conversaba a nosotros para que no nos sintiéramos la tristeza, me imagino yo. No, antes no estaba esta foto, porque esta foto además era de la gente del asentamiento. Esta foto tampoco estaba en posesión de mi mamá. Se le hicieron en el momento. Esta es una foto de carnet que yo sepa, o algo así, no sé, porque antes era distinto. Pero parece que el carnet de la orgánica. Era la única foto que tenía ese tiempo. Y la rescató de esos carnets antiguos que se le pegaba la fotito de tamaño carnet. Ese carnet verde, como libretita. Sí, no era nada. Aquí en esta foto, mi papá nos llevó a Yumbel. Por eso es la foto ahí de los 3. Sí, fue muy protector conmigo. Protector. Y hay fotos donde él me llevaba a Lautaro en ese tiempo, cuando era chica. Hija regalona. Entonces, las imágenes en esa época podían cumplir un rol muy, pero muy importante como idioma común, ¿me entiendes? Como idioma, además, que traspasa distintos idiomas. O sea, puede hablar un analfabeto con alguien que no lo es. La fotografía da sus características físicas, digamos, ópticas, se parece mucho a la realidad. No es una copia de la realidad ni es para nada la realidad, pero se parece mucho. Y yo puedo mostrar algo
Y si construyo bien mi texto, el otro o la otra puede ver lo que yo quiero mostrar. Yo puedo escribir muy bonito, pero estamos hablando de los años 70, donde las capacidades lectoras de la mayoría de la población no eran no eran las de hoy día. Independientemente que anduvimos a pies pelados en esta época y resfriado entero, no veo que no logro recordar cuestiones discriminatorias. Yo creo que siempre fui reforzada por estos viejos que yo les digo, y cuando me veían en la micro a veces en la ciudad y los viejos me hablaban en mapudungún y me obligaban a hablar en mapudungún y yo le hablaba y yo para no quedar, yo sabía que estaba roja o negra, no sé, igual le hablaba nada más. Yo sabía que estaba en un contexto distinto, pero igual yo le hablaba. Entonces, gracias a esos viejos que no eran parientes ni eran nada, pero estaban en el trayecto, yo te digo, de la escuela hasta la casa de mi abuela, yo creo que yo soy armado de eso. O en el campo, por ejemplo, siempre habían los viejitos, estaban firmados en el cerco y te decían, ¡Ey, mi papá! Y uno tenía que decir, porque antes al principio decíamos, ¡Ey, mi papá! No, de ahí no enseñaban, ¡Ey, mi ñaña! ¡Ey! Si yo lo veía primero, ¡Ey, mi chao! Decían ellos. ¿Ya? Ese era como la calle siempre tenía voces con los niños. En el campo ya un tío le ayudó, Francisco Millalén. Él fue su brazo derecho después. La incorporó al obispado. En ese tiempo el obispado ayudaba con harina cruda, aceite, varias cosas. Yo creo que entendí que no era de ahí cuando entré al colegio. Cuando los niños te dicen que tú eres allendista y comunista. Entonces esos son los primeros nombres o la relación que yo tuve con mis otros pares de estudiantes. Entonces en un colegio el colegio además se llamaba Escuela Libertad, que era un colegio fundado, armado, un colegio particular por un militar jubilado. Entonces, se supone que de ahí en adelante yo empecé a tener una categoría que se llama comunista y allendista. Se notaba mucho. En comparación a, por ejemplo, cuando llegué acá, los zapatos de mis compañeras, la calidad del cuaderno, por ejemplo, de su calidad de chaleco, todo eso. Y en lo monetario. Entonces mi papá, yo creo que es un imaginario que está, yo sé que tuve un padre, pero no, yo creo que lo suplió mi tío, mi abuelo, y esto, la comunidad, pues un territorio que te da, que no es directo, pero te arma, pues te forja de alguna manera, te da señales de, no sé, de refuerzo. Y la vida nomás debe ser por la precariedad y que era parte de si no cuidábamos los animales o se perdía un chancho menos que teníamos para comer, no sé. Yo creo que eso. Crecieron con la necesidad de no tener papá. Ver cómo los otros compañeros, por ejemplo, de curso, de campo, tenían su papá. Se notaba la diferencia entre nosotros y los demás. Como que de a poco tú tienes que madurar y a la fuerza, porque la sociedad te pide que seas fuerte y seas valiente, que enfrentes los problemas como hombre, porque somos lamentablemente una sociedad muy machista. Y cuando tú no tienes dónde ir a dejar una flor, dónde ir a mirar, a sentarte por último a conversar, por último con una tumba, saber dónde está el ser que fue tu padre, que te engendró, que haya sido, y darle la importancia que él tuvo, es fuerte y es doloroso porque no crece a media.
Bueno, yo te decía antes que la fotografía es un tipo de texto como cualquier otro, aunque tiene características particulares. Y por un lado eso. Por otro lado, el tema de la memoria es una necesidad en términos de que la construcción de memoria histórica es un campo político también eh, en constante lucha, en constante lucha. O sea, por un lado están los que quieren que los desaparecidos no tengan rostro, no sean reconocidos. Si tú me hablabas, por ejemplo, de estas fotos de siluetas, en fin. Pero por otro lado estamos quienes pensamos de que es necesario construir memoria histórica desde la perspectiva de las víctimas para que nunca más en Chile ocurran crímenes como los que vivimos durante la dictadura de Pinochet. Fue raro cuando apareció la ley de reparación. Era una cuestión, yo creo que tal vez ahí se me saltó, ¿te acuerdas, Mari? Yo rompí en llanto donde no tenía nada, no tenía por dónde tener llanto. Yo me quería comprar zapatos, ¿cachai? Y dije, oh, me voy a comprar el mejor zapato, y de hecho me compré un zapato que me duró como 2 años. Y esa vez lloré. Por lo que me recuerdo ahora, el tío Francisco invitó a mi mamá en ese tiempo a la marcha, a una marcha similar a la que veo ahí. Sí, porque desde ese tiempo mi mamá amplió esa foto. La foto Sí, de acá, sí, la foto que usaba su mamá. mi mamá en ese tiempo, sí, con el cartel ¿Dónde está? Se lleva en el alma y en la mente y en la memoria no se olvida nunca, mientras se vive, ¿cierto? Esto fue en junio del año pasado. Nos llegó una citación a cada uno de nosotros, a mí me llegó una citación. La envió el ministro Álvaro Mesa. Él nos dice que los restos, hay unos restos que fueron encontrados en 1991 en el cementerio, en el recinto del cementerio de Lautaro. Y fueron entregados a una familia de Central al Hueco. Esa familia lo recibieron los restos, le dieron sepultura, hicieron todo para la despedida que se hace y lo sepultaron allá en el cementerio del Hueco. Y después nos dicen que porque ellos sacaron una muestra de ADN. Y en ese ADN, yo di muestra de sangre con mi hermano José en el 2003. Y compararon esa muestra de ADN con lo que a él le encontraron acá en un restito acá en el brazo, en el antebrazo. Y compararon ese ADN y dio con 99,9% de que certeza. Los hechores de los que detuvo, que fue Rafael García Felice, que llegó a la casa a detenerlo, murió de cáncer. Entonces ahí tenemos claramente que la justicia nunca llegó. Aquí ahora los más creyentes esperamos una justicia divina, pero la justicia terrenal nunca llegó.
Entonces tenemos que hacer ciertas cosas cada cierto periodo para poder ayudarle a él ubicarse, digamos. El que está perdido es él, no somos nosotros, es lo que nos explicaba la noche. Él quedó extraviado, él quedó en un sitio. Entonces nosotros nos imaginábamos que debe estar en un sitio quizá donde se hacen ciertos rituales de los latifundistas para acercar el dinero, acercar, no sé. Entonces, por eso que está perdido. Algo quiso decir. Entonces, he buscado esa palabra y cuando hay conversaciones de viejitos, yo a veces la instalo y como que he ido encontrando alguna respuesta de qué significa lo que dijo. Entonces hay que rescatar esa alma en ese sitio, más que el cuerpo. Ya, es eso. ¿Qué imaginó? Y quizá que se transportó, no sé. Pues entonces lo importante que para nosotros en Mapuche, que este personaje, Pedro Millalén, Pillín Etuay, es decir, que se transforme en un Pillín, en un ancestro, que cada día que salga el sol, antes que salga el sol, nosotros logremos mirar hacia el oriente, ¿no es cierto? Y en ese azul, el Caifu, tan importante para los magos, poder ver a nuestro papá. Eso es lo que se quiere, que se dé la vuelta a esa, ¿ya? Entonces, ese Pillín Etulé, cambiamos ahí por Mapuche. Entonces, la familia en sí lo que busca es ubicarlo en el espacio donde se van los muertos. A eso le llamamos espiritualidad. Es el Pilli. Aunque no tenga Pillimapu, aunque no esté debajo de la tierra, pero darle esa partida. Entonces, para eso hay que rescatar al Pilli donde sea que esté, para poder traerlo y devolverlo y que siga el curso porque ya se murió. ¿Me entiendes? Entonces, desde ese punto de vista, la fotografía es fundamental. Y el mejor ejemplo que tú misma dabas hace un rato de la importancia de la fotografía, en esta lucha por la si no por la hegemonía, al menos por cierta competencia, ¿me entiendes? Por la construcción de este discurso histórico, es que los victimarios hicieron desaparecer hasta las imágenes de las víctimas. No solamente las imágenes en términos de cuando fueron destrozados, fusilados, sino que incluso de documentos tan formales como era un carnet de identidad. Desde cuando ya se supo que eran los restos de mi papá, exhumaron los restos allá en Central Ahueco. Lo exhumaron y lo llevaron a Santiago. Y de ahí se tuvo harto tiempo hasta comparar, sí, con certeza, porque el ADN lo llevaron a Suiza. Allá hicieron el análisis. Y entonces el ministro Mesa nos dice los restos, nos explicó todo ese proceso y nos dice que los restos no pertenecían a la familia Lizama, sino eran los restos de Manuel Elías Catalán. Y los restos encontrados son de Elías. Quedamos mudos. A mí se me voló la vista, me dio un calor que no podíamos creer, porque mi mamá decía, me voy a morir y nunca me voy a encontrar ni siquiera una astilla o no sé dónde dejar a mi marido. Y casi se me desmaya mi mamá. Quedamos sin saber qué más preguntar en ese momento. Si apareciera mi padre, es decir, yo creo que se acaba, es como declarar la muerte presunta, es como darle, si bien
Pero es simbólico, pues no tienes el cuerpo, no tienes la historia donde quedó. Es como hacer un vacío, pero a la larga algo va a pasar. Y obviamente hay gente que cae al mar, desaparece y nunca más supiste. Pero supiste que se cayó al mar, digamos. Claro, Pero aquí no sabe ni eso. Simplemente cómo te puedes fumar de la tierra. Creo que lo que pasó en Chile fue lo peor que le pudo haber pasado a nuestra sociedad, la fracturó. Y llevamos más de 40 años con una herida y una fractura que todavía no se cierra. Quienes han querido cerrar su herida han sido los de la derecha porque fueron los más beneficiados. Si a mí hay algo que me puede beneficiar, yo trato de cerrar bien la herida. Pero no ha habido justicia. No ha habido justicia y la justicia ha llegado y ha llegado tarde. Y cuando ya los hechores y el sistema político ya ha fenecido, o sea, los autores, tanto materiales como intelectuales, han muerto. ¿A qué justicia se accede en un país así? Cuando los tribunales están encargados de velar para que la justicia sea igual para todos. Aquí se ve que no hay justicia, pues hay justicia para algunos y para otros no, para ricos y para pobres. No hay igualdad ante la ley, no existe. Entonces eso es lo que molesta hoy día, lo que da rabia, porque yo he visto morirse a muchas mamás, muchas viejitas, he ido a funerales de ellas, que murieron sin saber dónde está enterrado o muerto o asesinado su marido, su hijo, y no hay justicia. Que sí, pues. Entonces, era un instrumento que podía perfectamente ser usado para el cambio. Como también se usa desde el poder para mantener el statu quo y las condiciones actuales y mostrarte puras maravillas de las condiciones en que estamos viviendo. Eso hasta el día de hoy sigue ocurriendo. O sea, la fotografía, como cualquier otro tipo de texto, puede ser usado con distintos fines. Pero en el caso de quienes estamos por el cambio, debemos considerar siempre aspectos éticos que no podemos transgredir. O sea, no podemos, en función de intentar lograr el cambio, panfletear con la fotografía o utilizar mañosamente algunas de las situaciones que hemos visto y hemos retratado. En ese sentido hay que ser muy respetuoso del otro. Crece la cantidad de diputados, crece la cantidad de senadores, crecen los ingresos de ellos, de los políticos que están sentados en los gobiernos, crecen ellos y se engordan. Y resulta que todos, ¿y gracias a quién? Al esfuerzo y el trabajo de todos los trabajadores de Chile y de los campesinos que trabajan la tierra. La vergüenza de muchos diputados que no sabían ni cuánto costaba el pasaje en una micro, ni el kilo de pan. Entonces, desconectados de la realidad total. Entonces, vivir eso es como volver al sistema feudal, a la Edad Media, pagando tributos, y si tú no los pagas, te quitan la casa, porque al rico no le quitan la casa. O sea, ¿qué le queda al resto de nuestra juventud esperar hoy día que las Fuerzas Armadas el día de mañana pueda pasar exactamente lo mismo? O no, si no hay justicia, no va a haber realmente reconciliación al fin. Y aquí en deuda está la justicia. La justicia está en deuda, porque la justicia es la que debiera haber llegado hace 10 o 15 años atrás, y estos casos haber terminado en los tribunales y con los hechores presos en las cárceles. Siguen igual. No hay piedad con la gente humilde, la gente de campo. El haber oprimido y el haber, por decirlo en palabras bien criollas, reventado al pueblo que se levantó en contra de un sistema que iba a ser tan denigrante para ellos mismos, fue lo peor que pudieron haber hecho.
como te decía hace un rato, esto que se vivió para el 73, lo que está pasando hoy día con las comunidades indígenas, que las están aislando, las están militarizando, las están llevando a, a una pobreza extrema, cosa que en algún minuto esos pobres tengan que finalmente adecuarse a los lineamientos de un Estado que no les pertenece. Yo creo que tiene que organizarse el pueblo y salir de ese atollamiento que se tiene, que dejó la dictadura, nos marcó, ¿cierto?, a sangre y fuego casi, pero quedamos los que no alcanzamos a que nos quemaran, ¿cierto? Entonces, en ese sentido creo yo de que Chile hubiese sido otro Chile, porque las fábricas, los fondos y todo lo que era el fuerte de la economía chilena habría estado en manos de los trabajadores. Hoy día ya no estamos en el país de los ignorantes. Hoy día sabemos de derechos humanos, sabemos de guerra, sabemos que nosotros tenemos derecho a la rebelión cuando a nosotros no nos parece y nos tienen atacados. O sea, las imágenes hoy día son mucho más importantes que antes, mucho más importantes que antes. Por lo tanto, es un campo que uno no puede dejar a aquellos que justamente cercenaron las posibilidades de transformación positiva de la sociedad chilena a partir del golpe que dieron en septiembre del 73. Y hay que dar la lucha por recuperar también esas fotografías históricas para construir una memoria tendiente a lo que te decía al principio, a que se conozca la verdad y a que nunca más en Chile podamos tener años como los que vivimos. Ya lo sé, ahora no hay descanso, compañero. Distancias me separan, pasajera. De momento solo tengo mi alma llena de palabras, inquietudes exiliadas. La esperanza me mantiene aquí ligada. Es mañana que regreso enfurecida a vengar muerto por muerto de mi pueblo. Porque habremos de juntar el campo y la ciudad, amado compañero, y una sola patria al fin habrá de construir la clase obrera. Y mañana trabajar, a unir, a organizar, la lucha continúa, y en medio de la acción y las consignas nos volvemos a encontrar, amado mío. Cuéntame si el hombre de la costa y la montaña, si el hombre de la industria y los caminos retoman las banderas de la lucha, si en bocas escondidas se barajan conscientes palabras de combate, comienza ya la